Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos más que contentas de poder estar aquí con la segunda parte del primer video que habíamos subido de mamá y ministro. Y yo estoy bien contenta porque estuvimos planeando todos los días, mami, hoy vamos a hacer el video, y nunca se había podido dar hasta ahora. Que Dios, el tiempo de Dios es perfecto, y yo sé que Dios va a traerle una palabra para todas esas mujeres que nos están escuchando, que el Señor quiere, ¿verdad?, que seamos mujeres virtuosas. Somos mamás, pero también muchas de nosotras somos esposas, o tal vez va a ser esposa o quiere ser esposa en algún momento. Así que hoy el Señor nos va a dar, según su palabra, cómo debemos ser mujeres virtuosas, además de ser ministros. Así que vamos a leer la poderosa palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Amén. Así que voy a dejar aquí a mi mamá, que ya muchos la conocen, para que ella nos comience a hablar qué es una mujer virtuosa. ¿Verdad? Dios le bendiga a todas, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad?, que le damos la gloria y la honra al Señor, que nos permite en esta plataforma poder expresar su palabra, ¿verdad? Y la palabra dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, ¿verdad? Porque no todos pueden hallar esa mujer. Una mujer virtuosa es conforme a lo que dice la palabra del Señor, amén, porque hay muchas mujeres que son inteligentes, ¿verdad?, que tú ves que hacen las cosas bien, pero la virtud que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra que aún las piedras preciosas, ¿verdad? Y una mujer virtuosa es dirigida por el Espíritu Santo. No se deja llevar solamente por ella, sino por el conocimiento que viene de Dios, amén. Porque la sabiduría, cuando tú te vas a la palabra en Proverbios, la sabiduría no es algo, sino que es alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Es lo que una mujer, ¿verdad?, en un matrimonio cristiano debería hacer para ser una mujer virtuosa. ¿Qué características tiene esta mujer? Amén. No es fácil, ¿verdad? Porque cuando tú vas al matrimonio, ¿verdad? Y hablando en el caso de que tú eres ministro, ¿verdad? Porque una cosa son las personas que no conocen a Dios, y otra cosa es cuando ya tú tienes un encuentro real con el Señor, las cosas tienen que ser diferentes, ¿verdad? Porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Y aunque eres ministro, ¿verdad?, una mujer virtuosa es una mujer que sabe edificar. Es una mujer que construye, ¿verdad? Porque cuando vemos la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén. Mas la necia con su necedad la destruye, ¿verdad? Una mujer virtuosa es una mujer que edifica, que es responsable, que sabe el rol que ella decidió tomar, ¿verdad? Porque esto es una decisión, ¿verdad? Nadie te obligó, ¿verdad? Tú decidiste casarte, tú decidiste tener tu familia, pues con eso vienen unas responsabilidades y unas prioridades que tú no puedes obviar, ¿verdad? Porque como estábamos hablando en el otro live, ese es el primer ministerio que Dios te entregó, es tu familia, ¿amén? Entonces nosotras somos las llamadas a construir esta familia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Las madres en general, a veces ponemos a nuestros hijos primero que a nuestros esposos. ¿Cómo podemos balancear el tiempo como para no dar todo a nuestros hijos, sabiendo que nuestro tiempo primero debe ser de nuestro esposo? ¿Cómo podemos balancear eso entre el matrimonio, con los hijos, con el ministerio, tantas cosas, ¿verdad?, que nosotras como mujeres tenemos que hacer? ¿Cómo podemos balancear ese tiempo? Pues ese tiempo yo creo que lo podemos balancear cuando tenemos un orden en la vida, porque la palabra de Dios nos muestra que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Lo que pasa es que a veces nosotros, como estábamos hablando antes, doblegamos la balanza mucho para un lado que para el otro, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que cuando tú empiezas con esa pareja, tú decidiste unirte con esa pareja porque tú la amas, porque tú decidiste compartir tu vida con esa persona todo el tiempo, a pesar de las cosas que vayan a venir en el camino, ¿verdad? Y los hijos son un complemento de ese amor que hay entre la pareja, ¿verdad? Es como ese fruto, amén. Pero los hijos van a crecer, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que los hijos se van a quedar chiquitos. Los hijos van a crecer, va a llegar un momento en que ellos, como nosotros, tuvieron que hacer su vida, ¿verdad?, y irse, ¿verdad? ¿Y con quién tú te vas a quedar? Con tu esposo, ¿verdad? Pues entonces tú tienes que dividir tu tiempo. Hay momentos en que los niños, ¿verdad?, necesitan un tiempo cuando son bebés, necesitan mucho de ti, pero ellos van a ir creciendo, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir creando una dependencia en ellos, ¿verdad? Y sacar entonces ese tiempo. Ellos se durmieron, este es el tiempo de yo compartir con mi esposo, ¿verdad? Tratar de
tu habitación es tu santuario, ¿verdad? En la medida que tú puedas, mira, trata de tener ese tiempo solo con tu esposo, mantener sus niños en su habitación, ¿verdad? Sacar tiempo, a lo mejor tienes alguien que te pueda ayudar y cuidarte el bebé, pues mira, saca ese tiempo para compartir con tu esposo y dejar el bebé con tu abuela, con la abuela del bebé o con la tía que tú sabes que son responsables, ¿verdad? Para siempre tener un balance, un tiempo de compartir como familia, pero un tiempo que es necesario de tú y tu pareja, y un tiempo donde vas a compartir, ¿verdad?, con tus hijos y mostrarles ese amor de papá y de mamá. Mami y yo casi siempre tenemos conversaciones y estábamos hablando de eso mismo, lo que es una mujer virtuosa y todas esas cosas. Mami, yo quisiera que lo que se te permita hablar, que tú me puedas contar antes de tú llegar a este papel ahora de ser una mujer virtuosa. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que tú aprendieras a ser la mujer que dice la palabra que nosotras debemos ser? Mira, hay cosas que, por ejemplo, tú puedes estar dentro de una iglesia, una congregación, pero eso no quiere decir que tú has tenido un encuentro real con Cristo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú no tienes ese encuentro real contigo y tú te metes realmente en lo que es la palabra del Señor, nosotros vamos a cometer muchos errores, ¿verdad? Porque en la Biblia dice que todo tiene un orden. Y entonces, ¿verdad? Hablando de mí, ¿verdad? Porque no tengo que hablar de nadie, ¿verdad? A veces nosotros queremos sobresalir o ayudar de más o tomar el rol que no nos corresponde, ¿verdad? Porque la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, no somos nosotras, ¿verdad? Y aunque a veces, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la iglesia, pero mi esposo no estaba en la iglesia, ¿verdad? Y entonces yo quería transformarlo. Yo quería cambiarlo a él, cambiarlo a ustedes como mis hijas, ¿verdad? Que pensaran como yo quería, que actuaran como yo quería, porque yo pensaba que ese era el orden, ¿verdad?, que debería de ser, pero estaba equivocada. Entonces eso me hizo cometer muchos errores, ¿verdad? Porque nosotros no transformamos a nadie. El que transforma se llama el Espíritu Santo de Dios. El que cambia las mentes y los corazones se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces vienen situaciones difíciles en la vida que te hacen ver, estás equivocada. Tú sabes, yo lo he intentado tanto de esta manera y de esta manera y no ha funcionado, pues algo anda mal. ¿Ves? Entonces, pero cuando tú tienes ese encuentro real con Dios y tú permites que Dios bregue con tu carácter, con tu manera de ser, ¿verdad? Pues entonces tú vas a actuar diferente. Cuando tú te metes en la palabra y ves lo que dice la palabra que es una mujer virtuosa, ahí tú te das cuenta y lo confrontas con tu vida. Tú dices, espérate, porque yo estoy mal. Tú sabes, yo me creo la cheche de casa y yo levanto la voz y repuno y grito y hago y deshago, y eso no puede ser así, porque una mujer virtuosa no actúa de esa manera. Una mujer virtuosa es dirigida por el Espíritu Santo de Dios y da fruto de que Dios vive en ella, tiene el carácter de Cristo, ¿verdad? Y le pide al Espíritu Santo que le ayude a pensar como el Señor quiere. Entonces cometemos muchos errores cuando no nos dirigimos por el Espíritu Santo y tenemos que pagar unas consecuencias, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que transforma todas las cosas. Y pues es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que si tú estás en los caminos del Señor como mujer, tú tienes un ministerio, tus hijos no están en los caminos del Señor, tu esposo no está en los caminos del Señor, lo mejor que tú puedes hacer es darle un ejemplo de que Cristo vive en ti, porque tú no los vas a transformar. Nosotras nos toca orar, ser diligentes como esposa, como madre, ser responsables, mostrar los frutos del Espíritu, y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Y una vez tú me habías contado, cuando tú eras presidenta de Damas, que habías puesto primero el ministerio antes que tu matrimonio, tu familia. Cuéntame un poquito de esa experiencia, porque creo que eso pasa muchas veces, que nosotros estamos enfocados en el ministerio y descuidamos nuestra familia. ¿Cuán peligroso es eso? Amén. Eso es así. A veces nosotros pensamos que porque estamos en la obra del Señor o en el ministerio que Dios nos puso y estamos ahí como 24/7, estamos haciendo lo correcto. Y no es así, ¿verdad? Porque todo tiene un balance en la vida.
Por ejemplo, yo me enfocaba mucho, ¿verdad? Yo hacía muchas actividades de damas, muy corrido, pero también estaba ligada a otros ministerios, que habían como 5 o 6 ministerios. Entonces, no tenía el tiempo suficiente para compartir con ustedes como hija y con mi esposo. Y más que él no estaba en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, llegó el momento en que él me confrontó y me dice, pero ¿cuándo tú vas a ser esposa? ¿Cuándo tú vas a ser mamá? ¿Ves? Y entonces, ahí yo tuve que poner un paro, ¿verdad? Y decirle, espérate, porque yo soy la que estoy mal. Y Dios me ministró y me dijo, pero es que yo no te he cargado, tú te cargaste sola. ¿Ves? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un balance. Yo tengo que cumplir con lo que Dios ha puesto en mis manos, el ministerio, la iglesia, lo que Dios te ponga a hacer, y hacerlo con excelencia porque es para Dios y a Dios se le da lo mejor, pero también con el primer ministerio que Dios puso en mis manos, que es la familia. ¿Ves? Tengo que ser responsable con esa familia que Dios puso en mis manos, porque imagínate, yo bregando con muchas mujeres, tratando de ayudar a todas esas mujeres, pero entonces yo destruyéndome, ¿verdad? Algo no tiene sentido, algo está mal. O sea, yo no puedo tratar de sanar las fracturas de otro y fracturar la mía. Wow, ese era el punto que quiere ir próximo. Como siempre dice nuestra pastora, Danny, nosotros no podemos sanar a otros si nosotros estamos heridos. O sea, como yo pretendo ir a predicar de algo que yo no estoy viviendo, entonces no voy a poder hacerlo de la forma correcta porque no es mi verdad. Entonces, puede una persona o una mujer, estando desorganizada en su casa, teniendo un desorden, ministrarlo afuera. Pues mira, para mí, estoy hablando de mí, yo considero que no, pero sí hay gente, ¿verdad?, que ministra aún estando en esa situación, ¿verdad? Y Dios se glorifica porque Dios es inmutable, Él es sobrenatural, y si hay una necesidad, Dios se va a glorificar, ¿verdad? Porque si hay alguien que necesita una palabra, tiene fe, Dios se va a glorificar. Pero no es lo que Dios anhela, tú sabes, que yo sea una persona desorganizada, que no esté bien y que yo te vaya a implantar algo que yo no estoy viviendo. Así es. ¿Ves? Porque eso tiene que ir de la mano, ¿ves? Yo tengo que dar ese fruto y mostrarte con mi evidencia que eso es posible, ¿verdad? Cuando nosotros vamos aquí a la mujer virtuosa, mira, esta mujer ayudaba a los demás, ¿ves? Porque dice en Proverbios 31:20, dice, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Era una mujer dadivosa, era una mujer que ayudaba, pero no tenía temor de poder hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque antes, mira lo que hacía, no tenía temor de la nieve ni de su familia, porque toda su familia estaba vestida de ropas dobles. Esta mujer era una mujer responsable. O sea, yo voy a ayudar, yo voy a ministrar a otros, pero ya yo dejé mi familia cubierta, ya yo tengo mi familia en orden, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo lavé las ropas, ya yo cociné, ya mis hijos están bien vestidos, mi esposo tiene las ropas, ya yo tengo la casa en orden. Si yo tengo que salir, ya yo todo lo hice. ¿Sí? Y esto es un ejemplo de una mujer virtuosa. Entonces ella fue a ministrar, pero su casa estaba ordenada. Este es un tema que a mí me encanta porque yo he aprendido mucho y a veces me ha tenido que jalar las orejas, porque en cuestión de la organización es algo que yo he tenido que ir aprendiendo, y eso puede traer problemas en mi matrimonio, porque hay muchos hombres que les gusta tener sus cosas organizadas, que así debería ser. Es nuestro deber como mujeres, acuerde con la palabra, ¿verdad? También quiero recalcar que tampoco puedes poner a tu familia en un nivel tan alto que obvies el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Así ¿ves? es. Porque a veces, por ejemplo, yo cometí ese error en un episodio de mi vida donde yo idolatraba, Sí. ¿ves? Y entonces eso está mal, ¿ves? Porque cuando tú idolatras algo, le estás quitando el lugar de Dios, ¿ves? Wow. Entonces, tú sabes, tampoco es que, aunque mi ministerio primero es la familia, tampoco puedo ponerlo tan arriba que sobrepase mi compromiso con Dios. Wow, eso está tremendo. Sí, no idolatrar tu esposo, tus hijos, que eso también puede, o sea, quitarle el lugar de Dios. Y eso está mal, Wow. ¿ves? Porque antes que todo, antes que mis hijos, antes que mi esposo, tiene que estar Dios, ¿ves? Primero Dios, y después yo voy a hacer mi familia, y después está el ministerio y está todo, pero Dios ante todo, ¿me entiendes? Yo no puedo dejar de sacar ese tiempo de intimidad con Dios, de honrar a Dios, de hacer la voluntad de Dios
por mi familia. Wow. O sea, por eso es que todo necesita un balance en la vida, porque si en todo tiempo yo estoy poniendo primero mi esposo, mis hijos, le estoy quitando el lugar de Dios, estoy mal. Wow, tremendo. Que hay que tener un balance en la vida, pero siempre acordando que lo primero ante todo es hacer la voluntad de Dios y dirigirte por el Espíritu Santo de Dios. Te quería hablar, ya para cerrar, ¿verdad? Porque este tema es tan amplio que pudiéramos estar aquí hablando tantas cosas. Son dos cosas: nuestro carácter, el responderle de forma correcta a nuestros esposos. Todo el tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces nosotras como mujeres somos bien aceleradas para hablar, bien aceleradas para pensar en nosotras mismas. A veces somos tan egoístas que solo pensamos en lo que nosotras queremos, en lo que nosotras pensamos, en que tú me lastimaste, en que tú me dijiste esto, en que tú no me dijiste que estaba bonita, en que tú no me trajiste flores. Quiero que me hables un poco de eso. ¿Cómo nosotras podemos cambiar eso? Porque yo sé que muchas de nosotras hemos tenido un carácter fuerte y todavía Dios está trabajando. Pero ¿cuán importante es el respeto a nuestros esposos? Pues mira, ese respeto es sumamente importante, porque si hay algo que al hombre le encanta es que ser sentido respetado, sentirse que es respetado. Como bien hablábamos, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, Él es la cabeza del hogar. No es que tú te vas a dejar pisotear, porque eso no es lo que habla la palabra, ni que te vas a dejar maltratar, ni nada de eso, porque Dios no está de acuerdo ni con el maltrato verbal, físico, ni sexual, ni de ninguna manera, ¿verdad? Eso es otra cosa aparte. Pero nosotras tenemos que poner nuestro carácter en las manos de Cristo, amén. Porque como tú estabas hablando, a veces somos muy rápidas en hablar y alzamos mucho la voz, ¿ves? Y queremos que a veces sea como yo quiero, cuando yo quiera y de la manera que yo quiero. Y si no lo haces así, hay un pleito, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callarnos la boca. Hay momentos de hablar y hay momentos de tú callarte, ¿verdad? Y si hay cosas que a ti no te agradan de tu esposo o de tus hijos, ¿verdad? O hay algo que te está molestando, no es que te vas a quedar con eso adentro, pero tú le vas a orar al Señor y le vas a pedir el momento adecuado para tú hablar y poder dialogar. Cuando tú estás enojado, no hables, porque vas a hacer cosas que no debes de hacer, o vas a decir cosas que no debes de decir, que al final y al cabo te van a lastimar o van a lastimar tu pareja. ¿Ve? Y entonces también nosotras tenemos que pensar que a veces nos gustan mucho los elogios y todas esas cosas, pero a ellos también les gusta. Sí. Y entonces a veces pensamos nada más que yo, pero ¿y qué tú quieres? ¿Y qué tú deseas? Y a lo mejor vamos a ponerle en el caso de que yo fui y me arreglé y él no se dio cuenta que yo me arreglé, ¿verdad? Y no me dijo absolutamente nada. Por eso yo no puedo hacer un escándalo, ¿me entiendes? Porque esas son las pequeñas zorras que usa el enemigo para traer después grandes problemas si no se resuelve. Pero y cuando él se arregle, se recorte y tú no le dices nada. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo que no es igual no es ventaja, ¿me entiendes? Sí. Mira, se le puede olvidar una fecha porque somos humanos, estamos en una humanidad, ¿verdad? Mi esposo y yo, para la gloria del Señor, llevamos 28 años. Ve, llegó un día que nosotros estábamos trabajando tanto que llegó nuestro aniversario y él llegó con un regalo al trabajo y yo, y mira ahí ese detalle, y él, cumplimos aniversario, se me olvidó. Entonces, porque somos humanos, pero si por eso vamos a hacer un escándalo, ¿me entiendes? A veces cuando tú miras, la gran mayoría de los problemas comienzan con una tontería, porque no las resolvemos, ¿me entiendes? Y nosotras como mujeres tenemos que ser sabias, porque una mujer sabia sabe cuándo hablar y cómo hablar. No puedes expresar por tu boca todo lo que tú quieras. Quiero destacar la palabra que dijiste, las pequeñas zorras. Esas pequeñas cosas que dejamos pasar y que no se resuelven. Esa discusión o ese desacuerdo que tuvieron y nunca se resolvió. Y siguen dejando pasar cosas y siguen dejando pasar cosas hasta que se abre una puerta al enemigo que puede destruir el matrimonio. Y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Y es que no se resuelven esas cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero pueden ser grandes si no se resuelven. Por eso siempre a mí me gusta decir que hay veces que tú vas a tener que pedir perdón, aunque no es tu culpa. Ser parte de una mujer virtuosa es, mi amor, discúlpame, y si estoy mal me corrige. No, es verdad. Mi amor, discúlpame, yo te pido perdón, yo no sé qué fue lo que pasó, ¿verdad? O si actué mal, sabiendo tú que tal vez no fue tu culpa, pero una, que tu salvación puede estar en riesgo. Y otra, que es importante que nosotros
a veces dejemos nuestro orgullo a un lado y decir, mira, discúlpame mi amor, me equivoqué, te hablé feo, te hablé mal, acostarse bien siempre sin tener nada entre medio. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Se supone que no nos acostemos enojados, ¿verdad? Así es. Si hay algo, antes de acostarnos nosotros tenemos que arreglarlo. Y mira bien interesante que dice Proverbio, dice, muchas mujeres hicieron el bien, muchas, pero la virtuosa, dice, la virtuosa sobrepasa a todas ellas, porque hay mujeres que hacen el bien, pero una mujer virtuosa dirigida por el Espíritu Santo sobrepasa a todas ellas. Dice, engañosa es la gracia y vana, algo vano es algo que no tiene peso. La hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque a veces nos vemos bien bonitas por fuera, bien arregladas, eso es algo espectacular, pero no tenemos la sabiduría de Dios. No somos dirigidas por el Espíritu Santo. Y entonces ese hombre ve a esa mujer espectacularmente por fuera, pero a lo mejor no puede alabarla porque por dentro su actitud no es la correcta. Pero una mujer direccionada por el Espíritu Santo, ella no tiene que alabarse, el mismo esposo la alaba porque lo que está brotando de ella viene del Señor, reflejando los frutos, que sí tienes que arreglarte, no es que no te arregle, no me malinterprete. Sí. Pero es que a veces nos preocupamos solamente por lo físico y no por arreglar lo que está dentro de nuestro interior. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo soy una mujer que lo que tengo adentro de mí es más que herida, rencores, resentimiento, amargura, que yo puedo brotar, ¿ves? Entonces yo tengo que dejar que Dios sane todo lo que está dentro de mí, que Dios me restaure, para entonces yo poder ser esa mujer que cuando abra la boca, habla sabiduría. Amén. Y que nosotras, al no ser esta mujer virtuosa que habla la palabra, podemos lastimar y dañar a nuestra familia, dañar a nuestros hijos, nuestro matrimonio, pero todo lo podemos llevar a la oración. Lo que nosotras no podemos cambiar, Dios lo puede cambiar. Si hay cosas en tu esposo que no te agradan, en vez de discutir, vamos a la oración. Padre, cambia, transforma. Si hay algo en mí que está mal, corrígeme, Padre amado, porque Dios puede hacer todas las cosas. Dios transforma, Dios cambia. Si nosotros se lo llevamos a Él, se lo presentamos, se lo pedimos, Dios lo hace. E incluso algo bien importante que como mujer cristiana te va a ayudar es que mira, aprovecha esos tiempos que en la iglesia se dan talleres, porque en los talleres uno adquiere mucha sabiduría, ¿eh? Esos talleres que se dan de mujeres nada más, de matrimonios, de familias. Mira, a veces invertimos tanto dinero en cosas vanas realmente y no invertimos en lo que nos va a ayudar a echar hacia adelante nuestra vida, nuestra familia y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Mira, si hay una actividad, aprovecha, ve, adquiere sabiduría, porque a lo mejor ahí tú vas a ser confrontado por la palabra y dices, espérate, yo no me había dado cuenta que esto es lo que me está perjudicando a mí y lo voy a ir resolviendo, ¿ves? Entonces es importante que si tú tienes una situación y vas a consejería y, ¿verdad? Siempre hago la salvedad, sepas dónde vas a ir. No a todo el mundo tú le cuentas tus cosas, no a todo el mundo tú le abres tu corazón. Tiene que ser gente que realmente dé frutos, que está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Coge el consejo. Así es. Activa ese consejo, porque a veces nos aconsejan, sí, pero no lo hacemos. Oh, yo soy así. Y nosotros no podemos cargar tampoco con maldiciones generacionales, ¿verdad? Porque mi mamá, mi abuela fue repugnante o fue siempre gritaba, siempre hacía lo que le daba la gana. Yo voy a seguir con ese patrón. No, el Señor reprenda. Esas maldiciones generacionales se cortan con la sangre de Cristo y tú tienes que llevar eso en oración. Señor, tú me has dado el privilegio de tener mi familia. En mi familia todo el mundo se ha divorciado, pero yo no me voy a divorciar. Yo vi ese maltrato en mi familia, ese pleito, esa contienda, pero en mi hogar va a estar la paz de Cristo, el amor de Cristo. Tú nos vas a dar sabiduría para complementarnos, tanto mi esposo conmigo como yo con mi esposo, con mis hijos en todo momento. Y cuando tú le abres la puerta, que el Espíritu Santo de Dios tome total derecho legal sobre ti, esas cosas se tienen que cortar en el nombre poderoso de Jesús. Así es, como identificar los patrones. Eso es así, y cortar con eso. Y cortar con eso, identificar, no, pero es que siempre me está pasando lo mismo. Hasta a veces, como tú estabas diciendo, hay veces que nosotros recibimos consejos, pero nos hacemos los sordos, porque no queremos cambiar. Pero si verdaderamente queremos ser mujeres virtuosas,
una, que tenemos que leer lo que dice la palabra y escuchar los consejos de aquellas mujeres que han podido alcanzar ser esas mujeres virtuosas, porque si tú me aconsejas a mí y yo no escucho tu consejo y le pasa algo a mi matrimonio, pues no es culpa de nadie, es culpa de nosotras, porque no hemos sabido escuchar el consejo y no hemos sabido escuchar la corrección de Dios, que es tan importante cuando Dios nos corrige y nos dice, tú estás mal. Eso es así. Porque yo voy a ser honesta, a veces mami me ha dicho, tú estás mal, tú tienes que arreglarte, y yo digo, wow, Señor, gracias, porque si yo no escucho el consejo y sigo haciendo las cosas mal, pues nunca voy a poder crecer y ser esa mujer que Dios quiere que yo sea. Amén. Pues y para, ¿verdad?, finalizar casi, lo que es importante es reconocer cuando estamos mal, reconocer, hacer una introspección de nuestra vida, en que yo estoy mal, yo estoy viviendo conforme a como el Espíritu Santo quiere, conforme a la palabra del Señor, yo estoy actuando como esa mujer que habla proverbios o no, ¿ves? Porque esta mujer que habla proverbios trabajaba afuera, era una mujer empresaria, pero era una mujer organizada, ¿ves? Y nosotras como mujeres tenemos que ser una mujer organizada en todas las áreas de nuestra vida, para entonces poder ser efectiva en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, amén. Y no es imposible, lo importante es reconocer, postrarnos a los pies del Señor y decir, mira, Señor, yo me rindo a ti, yo no puedo más, pero yo necesito que tú seas el que tome el control de mi vida, de mi carácter, de todo lo que soy, y me transforme al carácter y a la mente de Cristo. Y me ayudes, Padre mío, Señor, a ser esa mujer virtuosa, esa esposa sabia, edificadora, esa madre sabia, edificadora, para entonces yo fluir en el ministerio correctamente como tú quieres. Así que le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que Él nos ha permitido, ¿verdad?, hablar de este tema, de lo que es la mujer virtuosa. Te bendecimos en el nombre de Jesús, que esperemos que estés bien y que este video te haya servido, ¿verdad?, para que tú puedas ser esa mujer que dice la palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga.